¿Quieres ser del igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Mompía y más de 400 profesionales. De Cantabria de toda la vida.com 942 22 96 00. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial. Hoy en Pulso Empresarial vamos a hablar de una empresa, una gran empresa relacionada con el mundo de la medicina que es conocida, yo creo, para la mayoría de la población de Cantabria, pero lo que quizá no es conocida la auténtica dimensión de lo que supone Igualatorio Médico Quirúrgico de Cantabria. Y lo vamos a hacer con don Pablo Corral, el director general de esta organización empresarial, nunca mejor dicho, porque no solo tiene el área de medicina, sino áreas colaterales con el mundo de la medicina. Un saludo, don Pablo. Hola, buenos. Gracias por estar con nosotros. Muy amable. Bueno, que digo yo que Igualatorio Médico pues se conoce por la atención médica desde hace muchísimos años. Bueno, por cierto, ¿cuántos años tiene Igualatorio? Pues, la primera fundación luego tuvo una serie de modificaciones de lo que fue la estructura inicial, pero estamos hablando del año 1952. Es decir, que estamos hablando ya de muchos años, de camino ya de los 60 y tantos años. Sí, además fue inicialmente constituido a partir del Colegio de Médicos de Santander, de la provincia de Santander, que se denominaba entonces, y posteriormente, con diversas modificaciones, ha llegado a lo que es en la actualidad, pero estamos hablando de 60 y tantos años. Hoy estamos hablando de un grupo, y nunca mejor dicho, que tiene, por supuesto, lo básico, lo fundamental, la atención médica de los magníficos profesionales que tiene en su cuadro, un gran hospital como es Mompía y otras cosas. Explíquenos un poco lo que es hoy la realidad del Igualatorio Médico. El Igualatorio Médico tradicionalmente es similar a una cooperativa en la que está constituida por 325 médicos. Todos los médicos son propietarios de la empresa por igual, es decir, cada médico tiene una acción, y fundamentalmente comenzó con el desempeño de la actividad aseguradora a través de los seguros de enfermedad entonces y de asistencia sanitaria en la actualidad. Con posterioridad, este grupo de médicos se dio cuenta de que se necesitaba de una herramienta donde desarrollar su actividad fundamentalmente quirúrgica, y fue en un primer lugar alquilando diversos hospitales de la ciudad de Santander, la Clínica Matorras, el Sanatorio Madrazo, hasta que en 1998 se inauguró el Hospital Mompía, la Clínica Mompía actual, que es donde se desarrolla fundamentalmente la actividad de los médicos del igualatorio. A partir de ahí, la empresa, el grupo, ha empezado a diversificar. Hace escasamente 2 años, bueno, opinando que teníamos todos los miembros necesarios para poder desarrollar formación a través de lo que ya disponíamos, que era un dispositivo sanitario y unos extraordinarios profesionales, pues creamos una escuela fundamentalmente de un dispositivo formativo de actividades en salud, en el que se desarrollan en la actualidad 2 ciclos de formación superior, de formación profesional, bueno, y hay otros proyectos en ciernes para que esto vaya poco a poco creciendo. En la actualidad estamos destinados únicamente a la formación, digamos, presencial, pero ya estamos desarrollando plataformas bueno, pues en la página web para que pueda darse semipresencial o totalmente online. Hace escasas fechas también se conoció la noticia de la participación del Igualatorio Cantabria en un proyecto ambicioso, en un proyecto 100% cántabro, en un proyecto conjunto donde absolutamente todas las partes que lo componen están totalmente comprometidas con lo que se va a desarrollar, que es, bueno, la empresa Celbiocan. Es una empresa de biotecnología cuya función principal, cuyo objetivo principal en estos momentos es la creación o la puesta en marcha de un dispositivo que sea capaz de detectar células tumorales circulantes en sangre, que van a facilitar el control y el tratamiento de las patologías en especialidad de oncología.
En estos momentos, ya no solo la actividad aseguradora, ya no solo la actividad de prestación de servicios en tal, sino la actividad de investigadora y la actividad formativa, yo creo que cierra un círculo perfecto en cuanto a nuestra empresa. Esta última noticia, de luego, todas son importantes, pero es un aporte que hace el Igualatorio a la sociedad, porque la investigación es fundamental, y entrar en ese campo se producen varias cuestiones. Por un lado, se ayuda a los investigadores en sí. Por otro lado, se está aportando bienestar a la sociedad, avances, y por otro lado, se está creando también una riqueza para Cantabria de que estos investigadores no se tengan que ir. Es decir, el Igualatorio lo que está haciendo es, con su fortaleza económica, su buena gestión, es devolver a la sociedad aquello que la propia sociedad le da, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que existe un compromiso importantísimo del Igualatorio con los ciudadanos de Cantabria, que gracias a ellos, no nos vamos a engañar, gracias a ellos hemos estado durante todos estos años y esperamos estar muchos más a su servicio, y ahora nos toca devolver en gran parte todo lo que nos han dado durante todos estos años. La apuesta en la empresa de biotecnología es una apuesta importante, es una apuesta con la Universidad de Cantabria, con el grupo Tirso, también muy involucrado en proyectos de innovación, con empresas de microfabricación de otras comunidades, y también con el Instituto de Investigación de Valdecilla, con el IDIVAL. El máximo responsable del proyecto es un grandísimo profesional, un grandísimo investigador, que lo que va a hacer es dirigir el proyecto en el que estamos inmersos. Don Pablo, y esto es un hecho también importante, ¿no? Porque en estas regiones somos poco dados a la colaboración, a la unión de fuerzas. Perdón, y cuando esto se produce, por lo que se produce siempre es algo beneficioso para todos, para la sociedad, ¿no? Y yo creo que haya tantas instituciones públicas, empresas privadas, instituciones como son realmente el Igualatorio, yo creo que esto es muy positivo, ¿no? Me está claro, yo creo que hemos roto con lo que hasta ahora se venía observando en los consorcios empresariales. Hemos sido capaces de aunar distintas voluntades, distintos proyectos y configurarlos en uno único, y sobre todo pues, distintos negocios. Cada uno nos dedicamos a una cosa, pero todos hemos sabido aportar nuestro granito de arena para que el proyecto pues salga bien. Hablemos de la Clínica Montpía, porque la Clínica Montpía también tiene novedades. Es un hospital consolidado que ha ido avanzando, pero que ahora, en estas fechas creo, va a dar un paso muy importante con la UVI, ¿no? Con la Unidad de Vigilancia Intensiva, es decir, con las urgencias, con una atención, digamos, de hospital global. Quizá faltaba esa parte. Usted también, como doctor en medicina, nos lo puede explicar. Es decir, digamos que es como un gran hospital también del sector público-privado, porque también trabaja para funcionarios, etcétera, ¿no? Vamos a ver, la clínica ha sido un gran hospital desde el momento de su creación. Allá, como les he comentado antes, en el año 98, el doctor Carral tuvo una grandísima idea de hacer un hospital propiedad del Igualatorio, y desde entonces la Clínica Montpía no ha hecho más que evolucionar y mejorar día tras día. Los modelos de asistencia sanitaria y sobre todo de asistencia hospitalaria están cambiando de forma importante. Cada vez se tiende a estancias más reducidas y cirugías de mayor nivel de resolución, y a ello es a lo que nos vamos destinando. Hace 3 años aproximadamente empezamos a realizar una serie de reformas internas, de las que ya hemos dado su aceptación y puesta en marcha de las 2 primeras fases, y digamos que la tercera fase, que es la fase que concluye este proyecto de renovación, pues se finalizará al final las horas que se atrasan un poco, y calculamos que para finales de este año, principios del 2017, pues podamos configurar un hospital ya 100% en el que podamos probablemente asistir al 90% de las patologías sin necesidad de ser derivado de otros centros. Que probablemente eso siempre haya sido la principal queja de nuestro hospital, es decir, mira, cuando ahora las cosas se complican, en Montpía ya no se puede estar. Bueno, eso se va a acabar, ¿eh? Hasta ahora éramos capaces de atender un número muy importante de patologías, pero a partir del 2017 seremos capaces de quedarnos con un número importantísimo de pacientes. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Qué es lo que se está creando, que están en obras y que se va a hacer? Se va a reformar aproximadamente 1.200 metros de la planta -1, que es donde se encuentra el bloque quirúrgico, y con la puesta en marcha de la zona reformada, lo que se construye va a ser una reanimación mucho más amplia de la que existe en la actualidad para dar mayor agilidad quirúrgica. Se realiza una nueva área de partos
totalmente informatizada, totalmente equipada y sobre todo de acuerdo a los tiempos actuales. Se crean 2 quirófanos nuevos y sobre todo dentro de esa reanimación que le he consultado se crean 3 boxes de cuidados intensivos que, si bien es cierto no serán unos cuidados intensivos similares a los de grandes hospitales como puede ser Valdecilla, nos podremos apañar para atender, pues como le he dicho con anterioridad, el 90-95% de patología que abordemos. Y, don Pablo, hay otro tema importante. Recientemente la adquisición de aparatajes algunos de última tecnología y que yo no sé, que incluso en algunos casos no hay en Cantabria. Es decir, en ese aspecto también se cuida mucho la inversión, ¿no? Sí, está claro. Bueno, no es cuestión probablemente de hablar de lo que nos cuesta, que yo creo que lo importante es dar el servicio. Pero sabemos que los aparatos médicos de última generación son muy caros, vamos. Lógicamente, el equipar a toda esta nueva zona va a conllevar una inversión importante que se va a sumar a la gran inversión que hemos hecho finales del año 2015, que ha sido la renovación de nuestro acelerador lineal, que ha supuesto por la incorporación de un aparato de ultimísima generación que va a acortar los tiempos de tratamientos, que nos va a ayudar a ser mucho más preciso en el punto a tratar. Entonces, eso lógicamente va a ir en beneficio de los pacientes que se traten en Clínica Montpía. Sí, porque yo creo que se está acabando, pero se va a acabar más adelante esa dicotomía entre sanidad pública y sanidad privada. Y yo creo que en pocos años todo va a tener su faceta, su lugar y su sitio, pues por 1000 motivos. Por otro lado, del propio envejecimiento de la sociedad, las respuestas que tiene que dar sociales. Usted asiste a las reuniones nacionales, internacionales de los seguros médicos. ¿Hacia dónde va esta sanidad? Que yo creo que es una sanidad fundamental, es una pirámide y no está en contra de la sanidad pública, todo lo contrario, en la sociedad española. Yo siempre digo, cuando empiezo a hablar de sanidad pública y sanidad privada, que mucha gente lógicamente puede pensar que si yo me dedico a la sanidad privada estoy a muerte con la sanidad privada, es decir que yo soy un grandísimo defensor de la sanidad pública, porque yo creo que es totalmente necesaria para un sistema como el sanitario español. Pero también digo que la sanidad privada tiene que tener su hueco en esa sanidad global. Siempre digo que el espíritu de complementariedad que tiene la sanidad privada en este país no está explotada ni siquiera al 50% de sus posibilidades. La sanidad privada puede ser un refuerzo extraordinario a determinados procesos que, bien por la capacidad reducida que puede tener la sanidad pública en cuanto a las demandas que existen en la actualidad, porque cada vez existe una mayor demanda de estado de salud. Cada vez nos gusta estar más sanos, nos gusta andar bien, que nuestras piernas no se resientan, que nuestras caderas funcionen bien, que nuestros ojos vean bien. Y decir, las listas de espera es algo inherente al sistema sanitario español y, por desgracia, van a seguir existiendo. Yo creo que ahí ocupamos nuestro lugar, así como en otro tipo de patologías, digamos que menores o de resolución más rápida, que se puede perfectamente desarrollar en nuestros hospitales. Yo creo que el espíritu de complementariedad es algo que tienen que tener claro nuestros gobernantes, porque no solo va a conllevar una agilización de la atención a los procesos, sino que además va a conllevar, sin lugar a dudas, le digo, un ahorro y una disminución de recursos económicos en el sistema público. Lo que le voy a preguntar igual es una quimera, o igual lo que le pregunto es algo que es descabellado, pero usted me va a perdonar. Lo mismo que los funcionarios tienen la opción de poder elegir el tipo de sanidad a través de MUFACE, yo me pregunto si las empresas que pagamos las cuotas, el trabajador, la sociedad, no tendríamos esa capacidad de decir, no, mire, mi atención va a ser una atención privada porque le elija yo, no porque nadie me lo imponga, y que se entre en una competencia sana. Tampoco es que me guste en temas de salud hablar de competencia, porque a mí me parecería mucho banalizar un poco algo que es muy serio, ¿no? Que yo creo que es un derecho del ser humano, y que yo creo que eso iba a hacer a la sanidad pública también, aligerarla, hacerla cambiar algunos procesos más lentos y, por supuesto, dar opción a que la sanidad, llamada entre comillas privada, porque no es propiamente privada, en este caso estamos hablando de una cooperativa, es decir, es que una institución social que reparte riqueza, etcétera, etcétera, para la sociedad de Cantabria, si esto se podría producir, si lo hablan ustedes en sus congresos a nivel de muchas empresas que hay en el sector en España, o si es una quimera lo que le estoy preguntando. En primer lugar, has dicho algo muy importante, es decir, los funcionarios eligen a las entidades aseguradoras
en más de un 80%. Es decir, el funcionario pudiendo elegir entre la sanidad pública y la sanidad privada a través de aseguradora, eligen por encima del 80% la sanidad privada. Y además su nivel de satisfacción es altísimo, ¿eh? Eso queda por delante. En cuanto a la posibilidad de imitar el modelo Muface en otros colectivos, es una de nuestras grandes, peticiones a los distintos gobiernos. Y simplemente es factible, vamos, esta pregunta. Es totalmente factible. Los costos, por ejemplo, desconozco. Bueno, al ver más número también los costos bajan, lógicamente el número de afiliados que tendrían los hospitales, eso serviría, yo creo, entre otras cosas, para los que son de cuota privada, que tuvieran unos precios incluso más accesibles, porque al tener un mayor número los costos a repartir son menores, me parece a mí, ¿no? Es decir, que solo iba a haber beneficios, ¿no? Es posible, sí que es posible, que requiere de unas grandes reformas a muchos niveles, no solo a nivel económico, sino también a nivel laboral y de otros aspectos, pero bueno, esto conlleva tal cambio en la mentalidad de nuestros gobernantes que creo que en la actualidad no estamos preparados. Sinceramente creo que no estamos preparados para ello. Hay numerosos estudios, no hay más que replicar el sistema que está disfrutando Muface en la actualidad y poder siendo aplicarlos a otros campos, que antiguamente a través de entidades colaboradoras se hacían. Nos acordamos que los ayuntamientos, a través de entidades colaboradoras o determinadas empresas, grandes empresas, a través de entidades colaboradoras, tenían una asistencia sanitaria, pues digamos que semiprivada. Las antiguas diputaciones, ¿no? Exactamente, ¿eh? Entonces yo creo que sí que es posible, pero en estos momentos estamos preocupados estamos metidos en otras guerras y no somos capaces de mirar estos aspectos de suma importancia. Quizá, don Pablo, porque en esto, como no tendrás otras cosas, se hace frentismo en el sentido de decir, no, es que están en contra quieren quitar la sanidad pública, es decir, por el excesivo poder a veces sindical que existe en la sanidad pública, que a veces distorsiona y claro, como hay que presentarlo es absolutamente al revés, es decir, esto es para que sea para bien, no se trata de abandonar una cosa en beneficio de otra, porque creo que tampoco sería justo ni sería bueno, ¿no? Pero sería una cosa complementaria. No, eso está claro, y además, en cuanto a lo que te refieres del nivel sindical, hay un sindicato que es el que está luchando constantemente por la continuidad del sistema Muface. Es decir, esto no es que lo defendamos las aseguradoras. Es un sindicato que cada vez que se escucha, que ya se ha escuchado en numerosas ocasiones y que no tenemos muy claro el futuro que va a ser del propio sistema, pues enseguida sale en defensa de él, porque cree que es un defensa que es eficiente económicamente, es satisfactorio desde el punto de vista de accesibilidad a los servicios y sobre todo que cuenta con la misma garantía y con la misma excelencia y con la misma calidad que la actividad en el sistema público. En cuanto al ahorro de costes que me preguntaba, está claro que la puesta en marcha de un sistema alternativo a la propia atención pública conlleva costes económicos. Es decir, la sanidad privada, por nuestro espíritu, no tanto de servicio, no hay que olvidarse que la sanidad pública tampoco está aquí para ganar dinero. Es decir, la sanidad pública es para dar un servicio, el fin de servicios. Entonces, hablar de resultados económicos al comparar la sanidad privada a la sanidad pública, pues probablemente no podamos enfrentarlo. Lo que sí que podemos decir es que nosotros podemos hacer lo mismo o muy similar a un coste inferior. Bueno, aquí se puede producir el siguiente fenómeno, es decir, colegios concertados, colegios públicos. Y lo que se demuestra es que el Estado, para desgracia de todo, no en España, sino en todos los sitios, gestiona peor que la entidad. Ojo, si esa luego calidad fuera peor, pues entonces habría que decir, no, pero es que claro, la calidad es una calidad chapuza, etc. El coste cama, por ejemplo, o el coste enfermo en la sanidad, ustedes tendrán estadísticas, pero esto es muy importante que la opinión pública conozca la verdad, porque a veces se la malinforma, se la tergiversa, y esto sale de nuestros impuestos. ¿Se puede dar una asistencia sanitaria, el número del coste por persona, la estancia en un hospital, saldría más barato en una institución privada porque la gestión es mayor, etcétera, etcétera? Vamos a ver, yo creo que la sanidad pública tiene un problema que no es tanto ni un problema técnico ni un problema asistencial, es un encorsetamiento normativo que le deja absolutamente indefenso ante cualquier cambio que quiera realizar. Los gestores de la sanidad pública, son extraordinarios gestores, pero en el momento de aplicar determinadas políticas sanitarias, aquellos que inconvenientes, no pueden. No pueden. Y esa falta de aplicación de determinados procesos, de determinados modos de gestionar pues un servicio, por ejemplo,
Al final, ¿en qué acaba? Pues acaba en un porcentaje muy alto de veces en un mayor coste y una mayor ineficiencia de ese propio servicio. Pero no es ni por la calidad de los gestores ni por la capacidad de los mismos, sino probablemente por un encorsetamiento normativo que hay. Hay grandes líneas. En la sanidad privada, determinados procesos sale con un coste o podemos salir a la venta con un coste inferior al público. En líneas generales podemos decir que sí. Lógicamente luego nos tendríamos que empezar a valorar cuáles son los que tendríamos que desarrollar y cuáles son los que no tendríamos que desarrollar. Bueno, el caso está en Muface, ¿no? Que me supongo que los costes tendrán que ser estándar, porque tampoco se podría ver una gran diferencia, ¿no? Sí, hay numerosos estudios en los que habla que la aportación per cápita de cada asegurado de Muface es significativamente inferior a lo que pues, cotiza, por decirlo de alguna forma, cada ciudadano. Y como retos, antes hablaba un poco a nivel del sector, retos de las compañías de seguros, compañías en este caso que prestan un servicio, al fin y al cabo, de cara a los próximos años, ¿en dónde van a estar esos retos? Yo creo que los retos están en modificar y amoldarnos al sistema sanitario que va a venir en los próximos años, porque lo que hemos venido comentando hasta ahora, la sanidad pública va a tener que buscar vías alternativas de asistencia, va a tener que buscar, digamos, colaboraciones, si no tanto en modelos de tipo Muface, pues en colaboraciones puntuales más importantes y más sustanciales que las que lleva ahora, porque por desgracia el sistema sanitario, con los adelantos que está habiendo tecnológicos, farmacológicos, va a ser tan sumamente cara que no sé si el contribuyente va a ser capaz o va a ser capaz de aportar lo suficiente al Es el gran reto de los para... próximos años. Sí, sí, es el gran reto de los próximos años. Es decir, vamos el mantener lo que se llama una sanidad en condiciones, ¿no? Sí, En el caso de España es por el envejecimiento. Sí, sí. Va a haber muchas circunstancias, el envejecimiento poblacional que ya está constatado, la mayor demanda de salud por parte de los ciudadanos, la mayor demanda de servicios sanitarios por parte de los ciudadanos, el encarecimiento de las tecnologías, la aparición de otras tecnologías nuevas tremendamente caras. Yo creo que va a ser un reto a estudiar por todos los que estamos dedicados a la sanidad. La gestión prudente, yo diría muy prudente de muchos años y que sigue, a pesar de que el igualatorio hace muchísimas cosas por el bienestar de Cantabria, hace que el igualatorio médico tenga un músculo económico potente y que seguirá pensando en el futuro. Hay un área que yo no sé si está en debate dentro del equipo directivo, de cara al futuro, precisamente lo que estábamos hablando, el envejecimiento poblacional. Las respuestas en una sociedad moderna a nuestros mayores. A mí esto es un tema que me preocupa. Atención de los mayores es algo, yo creo que poblacional. Y que instituciones serias, porque también hay muy importante, que en esto también ha habido empresas furtivas que han perjudicado la atención, ahí vemos escándalos a veces en residencias, etcétera, y especializadas, además que conocen los tratamientos integrales a los mayores. ¿No podría ser esta un área de crecimiento en un futuro a medio plazo? No digo inmediato, porque ahora tiene otros retos, pero en el horizonte. La asistencia son los sociosanitarios, una asistencia lógicamente y claramente de futuro que nos preocupa a todos los gestores. En la actualidad, con los productos que el Igualatorio de Cantabria tiene a disposición, pues no contempla en ninguno de esos aspectos las posibilidades, pero sí que se ha hablado y ya está puesto encima de la mesa la posibilidad de empezar a desarrollar dispositivos de atención sociosanitaria, como ya han hecho otros, bueno, en el País Vasco el Igualatorio, en este caso de Vizcaya, ya dispone de dispositivos sociosanitarios, pero no podemos olvidar que la realidad económica, social, poblacional, no tiene nada que ver con la nuestra. Encima de la mesa ya está puesto. A corto plazo no visualizamos en este sentido, pero a medio largo sí podemos empezar a hablar de la entrada del igualatorio en ese tipo de negocios. Porque es evidentemente ahora los retos que tiene por delante. Estábamos hablando antes del reto de la continua mejora del hospital, del reto de la investigación médica, que es muy importante. Pero evidentemente estamos hablando de 5 años, 6 años, todavía con un mayor envejecimiento de la población, el que un consorcio importante, y esta palabra que es igualatorio, que tampoco tienes que tenga un ánimo de lucro permanente, de decir, sí, porque tiene que dar beneficio para que se sostenga, pero no para decir, es que este año tenemos que repartir el doble de no sé qué, o que te cotizamos en bolsa y tenemos, sino que también hay un espíritu social en la fundación del propio igualatorio. Yo creo que eso evitaría el que personas que van
y es digno el que vayan desde un punto de vista solo económico, pero que también eso permite que algunas personas dejen todo lo demás, la atención de unos mínimos sanitarios y de la dignidad de la persona, por supuesto, ¿no? Sí, yo creo que el aspecto social es algo, como ya le he dicho con anterioridad, que nos preocupa, y sobre todo nos preocupa porque no sabemos hacia dónde va a ir el sistema actual. Es decir, el envejecimiento es tal, las necesidades van a estar ahí, bueno, y estamos todas las entidades un poco expectantes a ver cómo el gobierno va a dirigir estas posibles necesidades hacia la empresa privada. Pues don Pablo Corral, director general del Igualatorio Médico Quirúrgico de Cantabria, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Pulso Empresarial, gracias. Y desde luego gracias también al Igualatorio, esta institución, que ahora hemos dejado el área del deporte, que también colabora en el deporte en tantas cosas. Es decir, revierte mucho lo que hacían mucho antes las obras sociales de las cajas, que por cierto, que cuánto lamentamos su bajo rendimiento ahora por falta de medios. Pues eso lo está haciendo en todo lo que puede, evidentemente no de forma infinita porque es imposible, Igualatorio Médico Quirúrgico. Y estas son instituciones que hay que mimar, que hay que cuidar y que sobre todo tienen que seguir bien gestionadas como están, porque el que sea una buena gestión, no disparatada, se está garantizando el futuro. Don Pablo Corral, director general, reciente director general, era director pero al hacer un gran grupo, pues es director general. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un placer estar con vosotros. Y a ustedes, pues la próxima semana les esperamos, si Dios quiere. Paz y bien, amigos. ¿Quieres ser del Igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montpía y más de 400 profesionales. De Cantabria de toda la vida.com 942 22 96 00.